Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de una videoconferencia titulada Políticas Urbano-Territoriales y Pandemia, una visión prospectiva, que estará a cargo del doctor Daniel Enrique Pérez Torres. Yo me presento, soy Carlos Delgado, soy académico de tiempo completo del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana. Y le voy a dar en un momentito más la palabra a la coordinadora del programa, la doctora Celia Gómez, pero antes de hacerlo, me gustaría compartir con ustedes una serie de lineamientos que nos gustaría que tuvieran presente a lo largo de toda la presentación. Queríamos comentarles que esta sesión está pautada para ser realizada en aproximadamente 40 minutos. Eso es lo que duraría la presentación del doctor Pérez Torres. Posteriormente, vamos a contar con un espacio de 20 minutos para hacer preguntas y obtener las respuestas de parte del doctor. Es decir, la videoconferencia está pautada para durar aproximadamente 1 hora. También quisiéramos compartirles que ustedes van a poder realizar sus preguntas a través del chat, solo que el chat va a estar inhabilitado a lo largo de toda la sesión hasta el final para no interrumpirlos tanto a ustedes en cuanto a la atención que están prestando como al expositor. Y las preguntas que ustedes hagan en el chat, nosotros vamos a seleccionarlas de manera aleatoria para poder manejándolas de tal forma que cubramos estos 20 minutos aproximadamente. También queremos comentarles que los micrófonos van a estar inhabilitados durante toda la sesión, justamente para no interrumpirlos a ustedes y tampoco al expositor. La videoconferencia va a ser grabada y nosotros pudiésemos utilizarla para fines académicos, es decir, compartírsela a otros alumnos para su conocimiento, y quisiéramos hacérselo saber también. Y por último, si ustedes tuvieran algún requerimiento de información sobre este evento o de la misma maestría en proyectos para el desarrollo urbano, pues aquí les estamos compartiendo el correo electrónico que es común para la doctora Celia Gómez y para mí, que soy apoyo a ella en el equipo de la coordinación. Entonces, sin más de mi parte, le voy a dar la palabra a la doctora para que nos haga favor de presentar al doctor Daniel Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a la videoconferencia Políticas Urbano-Territoriales y Pandemias, una visión prospectiva. Me corresponde darle la presentación al doctor Daniel Enrique Pérez Torres, alguien muy conocido y querido para nuestro programa. Y bueno, gracias, Daniel, por estar aquí. Daniel es doctor y maestro en urbanismo por la UNAM, en ambos casos con mención honorífica. Es diseñador de asentamientos humanos por la UAM y desde 1994 se ha desempeñado como consultor realizando estudios, planes, programas y leyes en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, turismo y vivienda, suelo e impacto urbano, los cuales suman más de 180 trabajos en 29 entidades federativas, destacando los elaborados para el BID, Sedesol, Sedatu, Fonatur y Sedubi. En 1219 coordinó el programa territorial operativo para el aeropuerto de Santa Lucía con Sedatu, el plan de acción del sur de Tacubaya con Sedubi y la actualización del programa de desarrollo urbano del Centro de Población de Tijuana, INPLAN, entre otros. También asesoró la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo y colaboró en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, ENOT. Imparte clases de regulación y normatividad en la Maestría de Urbanismo de la UNAM, donde recientemente fue nombrado profesor investigador, y marco jurídico en la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano de la Universidad Iberoamericana, nuestra casa de estudios. Es autor del libro Las Zonas Metropolitanas de México, Estructuración Urbana, Gobierno y Gobernanza, y de 37 artículos sobre planeación, regulación e instrumentos de gestión urbana y metropolitana. Ha presentado ponencias en México, Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Colombia, y desde el 2014 es director general de la Consultoría en Planeación, Desarrollo y Territorios, SC, y actualmente es secretario de Forópolis AC. Muchas gracias, Daniel, de nuevo. Es un gusto tenerte aquí y bueno, estamos todos, creo, muy expectantes de esta presentación. De nuevo, gracias y bienvenidos y bienvenidas todas. Gracias, Cheli, gracias por la invitación, gracias a la maestría por la invitación.
Les agradezco mucho la atención de todos los que están ahorita con nosotros y a los que se vayan uniendo. Voy a hacer una presentación que, digamos, como comentaba Carlos, va a durar unos 30 40 minutos y después de eso preguntas y respuestas. La presentación que voy a hacer son una serie de reflexiones respecto pues, a la situación que estamos viviendo el día de hoy de esta pandemia, pero tratando de contextualizarla históricamente respecto de otras pandemias que han sucedido anteriormente y cuál es su relación con las políticas urbano-territoriales y que hay una relación muy íntima y que ahora en este momento sirve eso de base para que pensemos nosotros cómo podemos replantear las políticas urbano-territoriales después de que pase esta pandemia. Y esa es, digamos, la intención principal de reflexionar con ustedes. Al final de la presentación voy a hacer un par de preguntas y vamos a utilizar una plataforma para recibir respuestas de ustedes un poco en ese sentido de perspectiva de qué es lo que pensamos que puede pasar en el mediano y largo plazo en materia de políticas urbano-territoriales relacionadas con las pandemias. Bueno, voy a permitirme presentar mi pantalla para iniciar. Primer punto que yo creo que es muy importante destacar es, supuestos iniciales son meros supuestos de lo que va a pasar después de esta crisis del COVID-19. Primer punto muy importante es que la tendencia nos muestra, y eso se ve en esta infografía que estaba en esta página de Capitalistas, que es muy buena, de que tiene muchas infografías. Básicamente lo que nos muestra esta infografía es cómo hay una tendencia a que van a ocurrir cada vez más pandemias. De cómo no pensemos de que terminando COVID-19, pues ya se acabaron las pandemias. Al contrario, terminando COVID-19 vendrán más pandemias. Y lo que se ve, y ese es, digamos, un dato muy importante, las principales pandemias, las pandemias que tuvieron más efectos negativos en el siglo XX fueron 6 pandemias. Y en lo que va del siglo XXI ya tenemos 5 pandemias. Entonces, en 20 años tenemos ya casi el número de pandemias importantes que se tuvieron en el siglo XX. Y esto pues, nos muestra que esta situación va a continuar. Entonces, terminará COVID-19, pasará un tiempo y seguramente en unos años vendrá otro tipo de pandemia. ¿Y esto por qué se da? Bueno, hay dos razones principales. Por un lado, tenemos más conexiones e interacciones globales, lo que pasó en Wuhan y que luego impactó a todo el mundo, en unas cuantas semanas tuvo impactos en otros países y ya a nivel mundial. Eso se da porque hay cada vez más conexiones e interacciones globales. Y ese punto, pues es porque el mundo se ha globalizado y pues cada vez se va a globalizar más, a pesar de que hay tendencias a proteccionismo, etcétera. Bueno, hay una tendencia a mayores interacciones y también la otra tendencia que no se ve que se esté modificando en el corto plazo es el tema de la presión al medio ambiente. Nosotros digamos, con el proceso económico, con el desarrollo económico que tenemos, con el modelo económico que tenemos de desarrollo, para decirlo más correctamente, presionamos al medio ambiente, presionamos los recursos naturales y en esta interacción, evidentemente, también es parte del tema de las pandemias. Como ustedes saben, lo va a ser un poquito más adelante, en este caso, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 está relacionada íntimamente con el tema del consumo de ciertos animales. Se considera de que muy probablemente tuvo que ver con el consumo de un pangolín, una especie en peligro de extinción que se vende en mercados chinos. Y digamos, esta parte de estos hábitos de las personas de consumir ciertos animales es parte, digamos, del riesgo que tenemos porque hay animales que tienen virus que pueden ser más fácilmente que pasen a los humanos. Entonces, esta parte, digamos, es muy importante. Pero la historia de las pandemias con el COVID-19, digamos, es parte de una historia mucho más antigua. Y en esta historia más antigua que aquí podemos hablar, por ejemplo, en el caso de México, Tenochtitlan, cuando fue la conquista, buena parte de la conquista tuvo que ver con varias pandemias, varias epidemias que hubo, que trajeron los españoles, bueno, y que digamos, y que las epidemias comenzaban a controlarse hasta el descubrimiento de las vacunas. Eso, digamos, pues ha tenido entonces diferentes tipos de efectos sociales de diferente tipo. Y entonces la solución al tema de las pandemias,
pues no se puede resolver solamente con políticas urbano-territoriales, eso hay que aclararlo, es decir, vamos a ver cómo hay un gran impacto y que muchas de las políticas que conocemos el día de hoy, inclusive podemos lavar las manos, tiene que ver con políticas urbanas, pero que eso no es la única solución de los problemas de las pandemias. Hay muchos temas, tiene que ver con vacunas, tiene que ver con tecnologías, pero también tiene que ver con hábitos y sobre todo con el modelo de desarrollo económico. Aún así, las políticas urbano-territoriales importan y importan mucho, como veremos en esta presentación. Otro de los supuestos iniciales con el cual creo yo que es importante tenerlo en cuenta, digamos, hablando de lo que son la relación de las pandemias con el desarrollo urbano es, por un lado, si bien tenemos ya mejores tecnologías de información y comunicación que nos permiten tener mayores interacciones sociales y económicas, estas tecnologías, como muchos otros servicios básicos, infraestructura, equipamientos, etcétera, no son accesibles de la misma manera para todas las personas. Y esta cuestión, digamos, de la desigualdad es un tema clave para entender mucho de esta problemática. Al día de hoy, digamos, hablando de México específicamente, mucha población o un porcentaje de población no tiene acceso a agua potable, no tiene acceso a drenaje alcantarillado, no tiene acceso a espacios públicos cerca de su vivienda, etc. Y esta situación, estamos en el siglo XXI, ya bastante centrados en el siglo XXI y sigue prevaleciendo. Y esto que ahorita nos permite a nosotros tener esta conferencia como el uso de esta plataforma de Zoom, no es accesible para todas las personas. Aquí en estas gráficas mostramos cómo, en el caso de México, cómo ha ido evolucionando. Estos son datos hasta el 2016, el tema del acceso a un teléfono celular, donde el dato era que, bueno, un 90% de las personas tenían acceso a un teléfono celular, pero en el caso de computadoras y de internet, solamente poco más del 45% de las personas tienen acceso a eso. Eso quiere decir que más de la mitad de las personas, o en este caso, yéndonos que supongamos que creció este dato, a grosso modo, la mitad de las personas no tienen acceso a estas tecnologías, lo cual evidentemente esta desigualdad es parte de los grandes problemas que perviven y que son un asunto que está muy relacionado con los efectos negativos de las pandemias. Y esto, si lo enteramos a nivel, digamos, si lo comparamos a nivel internacional, en términos particularmente de usuarios de Internet, pues tenemos aquí, son datos al 2018, a nivel del mundo desarrollado, prácticamente el 80% de la población tiene Internet, y en el mundo no desarrollado o en vías de desarrollo, pues tenemos un 41% que tienen acceso a Internet. Esto nos muestra este tema de la desigualdad, que es, digamos, un tema que yo creo que quisiera yo poner como el segundo gran punto. El primer gran punto es, las epidemias van a continuar y seguramente habrá más. Eso no puedo decir que es un hecho, pero es la tendencia. Y segundo, eso está en un marco de desigualdad. De desigualdad si comparamos entre países, pero desigualdad al interior de los países y desigualdad al interior de las ciudades. La desigualdad es algo que se ha abordado mucho tiempo, muchos autores. Recientemente hay un autor francés, Thomas Piketty, que ha tenido un par de libros que hacen un análisis muy, muy detallado del tema de la desigualdad en el marco internacional. Y básicamente lo que nos dice Piketty es que la desigualdad de la propiedad, es decir, de las personas que tienen propiedades, y se refiere particularmente a propiedades inmobiliarias, y también la desigualdad en las personas que tienen capital para poder invertir. Esta desigualdad en esta posesión de unos cuantos de este capital y de estas propiedades crea al mismo tiempo una desigualdad enorme de oportunidades en diferentes ámbitos. Y esta desigualdad no se está deteniendo, esta desigualdad sigue en aumento. Aquí en esta gráfica podemos nosotros ver, digamos, India, Estados Unidos, Rusia, China, Europa, que es lo que trae el último libro de Piketty, donde podemos ver, por ejemplo, cómo en la India la población, el 10%, el decil más alto de la población, tiene 55% digamos, de la riqueza. Y en cambio, y en casos también como Estados Unidos, también el 10% más rico de la población tiene casi el 50% de la riqueza. Y esta tendencia ha aumentado porque si tomamos el caso de Estados Unidos, en 1980, ese decil más alto tenía el 35% de la riqueza y ahora tiene casi el 50%. Eso quiere decir, los que son más ricos cada vez se hacen más ricos y el resto de la población cada vez tiene menos riqueza.
Un ejemplo, digamos, en este análisis de Piketty, que a mí me llama mucho la atención y que creo es muy importante, es el tema del PIB per cápita, de cómo el Producto Interno Bruto por persona mundial pasó de 60 euros en el año 1700 a 1000 euros al año 1980, que son los datos que nos pone Piketty. Digamos, y eso, digamos, pues, ha ido creciendo con el tiempo, y lo que podemos ver es que, bueno, si bien podemos decir que hay un PIB per cápita relativamente alto, su distribución es totalmente desigual. Bueno, a mí me gusta mucho siempre hacer enfoques históricos, y aquí vamos a comenzar un poco en la época moderna. Vamos a comenzar desde la época de la ciudad industrial. Como ustedes saben, la ciudad industrial surge principalmente en el siglo XIX en Europa, porque tiene una base económica industrial. Surge porque hay menos mortalidad, y surge porque hay unos avances tecnológicos que provocan que las personas se distribuyan en el territorio de manera diferente y que haya ciudades que tengan mucha población. En este contexto de una ciudad industrial, particularmente estamos hablando de Europa, específicamente de Inglaterra, en este contexto de Londres, de una ciudad que tenía ya casi 2 millones de habitantes para el año 1831, se da específicamente una epidemia de cólera. Una epidemia muy importante porque pues, se da en un contexto urbano, y esta epidemia es de los temas clave para que las autoridades de ese país elaboraran dos legislaciones que fueron pioneras en materia urbanística. La primera, la ley para regular la construcción y el uso de edificaciones en la metrópolis, es decir, en Londres y en los alrededores de Londres, que es la primera ley urbanística de la historia. Es la primera ley que dice que tienen que existir agua potable en las viviendas, que tiene que haber drenajes, que las calles tienen que estar pavimentadas, que los muertos tienen que sepultarse fuera de los centros de las ciudades, de que tiene que haber viviendas con ciertas condiciones mínimas de asoleamiento, con ventanas, etcétera. Todo, que las casas tienen que tener por lo menos un retrete. Esto se da a partir de esta legislación en Londres, y luego esta legislación que pasa al Reino Unido. Y este tema, digamos, se da pocos años después de la epidemia de cólera, porque esta epidemia de cólera que estoy comentándoles ya no solamente afectó a los grupos de población más desprotegidos, sino afectó a mucha población de toda la ciudad. En estos años, digamos, entonces quiere decir que el urbanismo, su nacimiento está íntimamente ligado a la epidemia de cólera de 1831. Entonces, esto es muy importante, es clave, o sea, es decir, la carta de nacimiento del urbanismo moderno tiene que ver directamente con una epidemia. Posteriormente, con los años, hay, digamos, otras situaciones que no tienen que ver con urbanismo, pero que también tratan de enfrentar las epidemias. Uno de esos temas de 1871 es la construcción de hospitales distintos a los que normalmente existían, como es el Hospital Roosevelt en Nueva York, que luego se convierte en el Monte Sinaí, y que es un hospital que tiene pabellones ventilados, donde se ve que el tema de que entre sol y que entre aire, que circule el aire, es un tema importante para la medicina. Pero específicamente, aunque las vacunas se inventaron del siglo anterior, hay una segunda generación de vacunas en la época, producidas principalmente en esta competencia entre Louis Pasteur y Koch, donde Koch específicamente produce la vacuna contra el cólera. Pero podemos decir, bueno, pasaron 50 años desde esta gran epidemia de cólera en Londres para que se encontrara la vacuna. Ahora, afortunadamente, hay una carrera para que esta vacuna esté en los próximos meses, y pues no tardemos 50 años para tenerla. Pero pues tampoco la vacuna es algo que se puede producir en unas cuantas semanas, y a pesar de que puede haber inversiones muy importantes, hay que cubrir con ciertos protocolos, como todo el mundo ahora sabemos al escuchar las noticias, que hay diferentes fases de protocolos para tener una vacuna. Y ahí ya me detengo un poco. Ahorita una de las tendencias que se tiene a nivel internacional, que era antes de la pandemia de COVID-19, era la idea de tener una vacuna universal, se le llama, una vacuna para atender varios tipos, a la mayoría de tipos de gripes. Y en esta, digamos, vacuna, pues la idea es que en algún momento pues, nos podamos inocular, y pues la mayoría de las gripas pues no nos afecten. Pero esto pues es una aspiración que pues estaba en un esfuerzo a la mitad, tienen más de 10 años en este esfuerzo y no se ha logrado. Y bueno, ahora con el COVID-19 pues a lo mejor se requiere vacuna universal de la influenza, a la gripe, y la
vacuna universal contra los diferentes tipos de coronavirus. Pero eso ya lo veremos en las próximas décadas seguramente. Otro tema que sucede en esta lucha contra las pandemias tiene que ver con la asepsia en los hospitales, que se comienza a dar de manera más fuerte ya en la última década del siglo XIX, donde se ve que la limpieza en los hospitales y que digamos en las operaciones, en las cirugías, es muy importante. Y terminando el siglo, viene otra aportación, en la cual me voy a detener un poco más adelante, pero que es la aparición de la zonificación, del zoning, como una herramienta para regular el desarrollo urbano. Esta herramienta que es la herramienta de definir usos del suelo para regular el desarrollo urbano, pero en eso nos detendremos más adelante. Aquí les expongo brevemente el tema de esta epidemia de cólera que se dio en Inglaterra. Ahí particularmente lo que sucedió fue que un médico inglés que se llamaba John Snow, precursor de la epidemiología, igual que el personaje de la televisión con ese nombre, él comenzó a analizar cuáles eran las posibles causas de la epidemia de cólera. Porque en la época la idea predominante era que esa epidemia se daba por lo que se llamaban miasmas, que eso significa, en griego es como polución o contaminación, pero que se refería a sustancias fétidas que provenían del suelo, y lo que muchos estudiosos decían es que la epidemia del cólera venía de esa manera. Y entonces Snow, en una historia muy larga, pero aquí resumida, él comienza a estudiar realmente haciendo un mapa, cartografiando las muertes por cólera, digamos, ver si geográficamente podía haber algún tipo de patrón que le pudiera explicar a él dónde se estaba dando digamos, esta epidemia, cuál era el foco de la epidemia. Lo que ustedes pueden ver aquí en negro, lo que se ve así como rayitas negras, como marquitas, son los puntos donde él detectaba en esas viviendas que había más muertos, o el número de muertos, digamos, que había en cada vivienda. Como podemos ver, ahí donde dice Broad Street, ahí dice Pump, ahí es donde había una bomba de agua, donde él descubrió que cerca de esa bomba de agua había muchos casos, y fue de donde, después de hacer un análisis posterior, se dieron cuenta que esa agua estaba contaminada con heces fecales, y que eso era el origen de la epidemia de cólera. Entonces, esto es muy importante, por eso me detengo aquí, porque aquí, digamos, es la herramienta de la cartografía para poder entender el tema de la epidemia, de dónde viene, dónde está concentrada. Al día de hoy me parece que, por ejemplo, yo viendo casos en Singapur, viendo casos en Corea, se puede ver que hay mapeos donde se puede verificar dónde se están dando los casos o dónde se dieron los casos de COVID, y se podría tener la autoridad muy claramente, caso por caso, manzana por manzana, vivienda por vivienda estaban los casos. Aquí en México no hemos llegado a eso. Yo creo que sabemos de que tiene que ver también con un tema de privacidad, pero creo que es muy importante poder tener información de este tipo, y eso estamos hablando de mediados del siglo XIX. Esta epidemia de cólera tuvo un efecto de 10 millones de muertos. Ahorita el COVID va a llegar pronto al millón de muertos, lamentablemente. Pero bueno, lo que es importante es que en este contexto, John Snow logró detectar que la epidemia de cólera no era derivada de los miasmas, sino que era una enfermedad que tenía que ver con la contaminación del agua por las heces fecales. Bueno, entonces, para ir cerrando este tema del siglo XIX. El siglo XIX es prototípico, particularmente en Europa, de la ciudad industrial, donde tenemos un capitalismo temprano, un modo de producción temprano, el cual genera una ciudad que se caracteriza por problemas higiénicos. Esta ciudad con muchos problemas higiénicos, hubo al principio posiciones donde no se puede hacer nada al respecto, como las de Thomas Malthus, que inclusive decía tienen que aparecer más epidemias, tenemos que ver cómo las hacemos para que muera más gente porque hay peligros, porque los recursos no van a alcanzar si sigue creciendo la población como crece. Pero después de varios años, las respuestas urbanísticas que se dieron en términos de leyes se dirigieron a lo siguiente. Por un lado, a proveer de agua, de alcantarillados, de drenajes, de acciones de limpieza urbana para eliminar canales a cielo abierto, porquerizas, aguas estancadas, acciones para pavimentar y darle mantenimiento a los caminos, jardines públicos, ordenamiento de rastros, sepultura de los difuntos, alumbrado público. Ordenar las casas de arriendo, como hemos comentado, con ventilación, calefacción, sanitarios. Luego la noción de vivienda subvencionada por el Estado. Y aquí un instrumento clave jurídico fue la expropiación, porque muchas de estas
zonas, digamos, había infraestructura, por ejemplo, de canales o de tuberías, etcétera, fueron expropiadas para pasar a dominio público. Inclusive esta legislación contenía el tema de financiamiento de inspectores. Estas acciones se financiaban principalmente por aportaciones de, por ejemplo, si una edificación le construían una red de drenaje, tenía que pagar la que estaba beneficiada por esa red. Si en un distrito se ponía una bomba, entonces toda la zona que estaba beneficiada pagaba por eso, y las estipulaciones de que existieran, por ejemplo, sanitarios en las viviendas, pues tenía que pagarse por por los dueños de viviendas que tenían que poner sanitarios. Pasaron varias décadas para obtener resultados significativos. Estas leyes, se comentaba yo, una de 1841, luego otra de 1844 y posteriores, son leyes que hasta varias décadas después, 30, 40 años después, tuvieron, digamos, efectos significativos. Es decir, no fue de la noche a la mañana que toda esta infraestructura se construyera, ni fue de la noche a la mañana que toda esta infraestructura tuviera efectos ya positivos en términos de tener una mejor salud de la ciudad. Pero hay que destacar que el urbanismo fue clave entonces. Estas acciones urbanísticas fueron clave para disminuir los problemas de contaminación, los problemas higiénicos, el tema de las pandemias, y esto fue clave, y entonces el urbanismo se establece como una actividad clave para el capitalismo, es decir, esto permite en buena medida una acumulación capitalista, aunque es una intromisión y que a lo mejor los grupos liberales de la época no querían que el Estado interviniera en esto, realmente esto permite que la ciudad funcione mejor y que haya mejor acumulación capitalista. Y entonces el urbanismo se convierte como un elemento clave en el proyecto de la modernidad, es decir, en este proyecto en el cual el hombre es el centro del universo, se apoya el uso de la racionalidad, se promueve el progreso de todos los grupos sociales y además se busca el interés público, que son nociones principales de la modernidad. Pero el urbanismo se concentra como una actividad o una disciplina orientada a lo físico, a esos aspectos que estamos comentando de infraestructura, de vivienda, etcétera. Es decir, se ve como una noción más relativa a lo físico que a lo social. Pasemos ahora al siglo XX. En el siglo XX, a principios del siglo XX, se da ya mayor impulso a hospitales con pabellones separados, para que haya pabellones para ciertos tipos de enfermedades, que no se mezclen diferentes tipos de pacientes. Estas unidades independientes es un avance importante, digamos, en términos no urbanísticos. Pero ¿qué pasa unos años después? En 1918 viene una de las epidemias más mortales de la historia, que hay algunos que plantean que hubo hasta 100 millones de muertos derivados de esta pandemia, que fue la influencia por el virus H1N1, mejor conocido como gripe española, y que es, digamos, se da en el momento que está todavía la Primera Guerra Mundial y que, repito, causa muchas muertes en todo el mundo, incluyendo México también. Fue también digamos, una pandemia en todo el sentido de la palabra porque llegó a diferentes lados del planeta. Pocos años después viene el tema de la zonificación. Y ahí, digamos, de una manera más fuerte. Les había dicho yo que las primeras zonificaciones se habían dado desde el siglo XIX, pero viene específicamente la zonificación más fuerte a partir de 1926, de un caso que ahorita les voy a explicar de una ciudad de Estados Unidos. En 1933 viene también digamos, un elemento muy importante para lo que es el urbanismo y su relación con las pandemias, que es la Carta de Atenas. Un documento que elaboran varios arquitectos, entre ellos destacando Le Corbusier, donde se plantea tanto un urbanismo como una arquitectura funcionalista, pero también de corte higienista, de corte que busca disminuir la posibilidad de que haya diferentes tipos de epidemias o de contagios a partir de acciones urbanísticas y arquitectónicas. Y en México se da la primera ley de planificación y zonificación del Distrito Federal en ese mismo año. En 1933 es la carta de nacimiento del urbanismo, de la zonificación urbana en México. Años después, muchos años después, en los 70s, viene la reunión de Hábitat 1, donde el énfasis está en la desigualdad, el derecho a la vivienda y servicios básicos, y de ahí surge la Ley General de Asentamientos Humanos, y luego leyes locales en la materia en México, y digamos, en esa época es donde comienza también a ver las nociones de nuevo urbanismo, particularmente en el 78, aunque esas no toman fuerzas hasta finales del siglo XX. En el 87 vienen aportaciones muy importantes como el informe Brundtland, que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad, donde entonces ahora los aspectos ambientales ganan un papel mucho más relevante, donde ya no se ve
el tema del medio ambiente solamente en función de los seres humanos, sino se ve el medio ambiente en función de un ecosistema complejo donde todos estamos interrelacionados. Y viendo otra noción, la noción de gobernanza, que sobre todo tiene que ver con en principio con la Unión Europea, con este tema de tener, digamos, otro tipo de actores que tienen poder de decisión. Y viene otra pandemia importante de los 80, que tiene que ver con el virus de inmunodeficiencia adquirida humana, también conocido como el SIDA. A finales de los 80, principios de los 90 aparece el Internet, que permite esas interacciones como la que estamos teniendo en este momento. Y en el 96 viene Hábitat 2, que se relaciona principalmente con la sostenibilidad. Bueno, detengámonos en algunas cosas. Hablamos de hospitales con pabellones separados. En la primera fotografía tenemos un hospital en 1918 en Kansas, Estados Unidos, de cómo estaban los enfermos de la influencia de la fiebre española, de la gripe española, que esta gran muerte que comentamos, y en la otra viene ya un hospital ya, digamos, de nueva generación, más funcionalista, que tiene que ver con esa separación de pabellones que se dio en Londres. Entonces, esta parte, decía yo, enfatiza el tema de la circulación del aire y la iluminación. Y hablaba yo de la zonificación, hablaba yo de que la zonificación, aunque nació a principios a finales del siglo XIX, se dio de manera más fuerte ya entrado el siglo XX. Primer punto que quiero destacar es, bueno, la zonificación sigue siendo el día de hoy la herramienta más utilizada para establecer usos de suelo, intensidad de construcción y otros parámetros para las edificaciones de las urbes. Pero fue concebida, y esta parte es la que destaco con su relación con las pandemias, como una función del Estado, que si bien es de carácter regulatorio y prescriptivo, está justificada la zonificación, en primer lugar, por promover la salud, la seguridad y el bienestar de la población. Aquí, este tema es muy importante. La zonificación, uno de sus motivos por los cuales se promovió, de las causas o las razones o los argumentos para promoverla, tenía que ver con la salud. Brevemente, la historia de la zonificación inicia en Modesto, California, y en San Francisco, donde se prohibían lavanderías. Sí, tenía unos tintes racistas estas regulaciones, porque las lavanderías eran de población china, pero también la causa que decían, por lo menos en el discurso, era que las lavanderías eran ruidosas y eran contaminantes, y eran posibles focos de infección. Entonces, ese era un argumento que hacen hacer a la zonificación. El primer plan de zonificación ya, digamos, de una ciudad completa está en Frankfurt, Alemania, pero los que llevan la zonificación a otro nivel son los neoyorquinos, con el denominado padre de la zonificación, Edward Bassett, quien en 1916 elaboró el primer reglamento, que lo que quiere principalmente es permitir que la luz del sol, llegue a las calles de Nueva York. Y por eso tenemos este esquema donde se busca estos setbacks o estos remetimientos que nos llevan a este modelo como aquí del edificio Chrysler, donde la idea es que lo que le llaman el pastel de bodas, que si se va remetiendo el edificio, puede permitir el acceso de la luz, que entonces le pueden dar entonces la autorización de construir más niveles. Un evento importante en esta historia de la zonificación es digamos, la disputa entre la ciudad de Euclid, en Ohio, contra la compañía Ambler Realty, la cual la compañía se quejaba de que un municipio pequeño de Ohio tenía una zonificación donde le prohibía construir cosas en sus terrenos, le prohibía el uso que ellos querían, y entonces este pleito pasó diferentes cortes hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de Nueva York, donde la Suprema Corte dijo textualmente, lo que habíamos dicho hace un momento, los gobiernos locales tienen el derecho constitucional de proteger la salud, la seguridad, la moral y el bienestar general de sus habitantes. Y entonces, por estos motivos, se dijo, tienen derecho a zonificar, y si consideran que unos usos del suelo son contaminantes o son causantes de problemas de salud, adelante, zonifiquen y prohíban esos usos, o no permitan su mezcla con otros usos. Y esa carta, digamos, esa aceptación de la Suprema Corte de Justicia, extendió la zonificación por todos Estados Unidos, pero también extendió la zonificación por todo el mundo. Y como decía en su momento, la Carta de Atenas fue un evento que ya, digamos, en términos de política, en términos de una idea que tenían los arquitectos de promover, era, vamos a enfatizar el tema de la higiene, de la salud, y será uno de los pilares de la Carta de Atenas. La Carta de Atenas tiene varios aspectos. En materia de zonificación, se plantea esta zonificación funcionalista, que luego
se ha criticado porque generó muchos problemas, pero en principio la zonificación funcionalista dice que cada espacio corresponde a una función. Hay zonas que son para habitar, hay zonas para circular, otras para trabajar y otras para recrear el cuerpo y el espíritu. Entonces, tienen que estar separadas y todos los motivos para estar separadas es que hay zonas que pueden provocar problemas o no son compatibles unas con otras. Esto en México se aterriza en el 33, como había mencionado, con la Ley de Planificación y Zonificación para el Distrito Federal y los territorios de la Baja California, donde se establece por primera vez en México que la planificación y la zonificación son actividades de interés público. En términos ya, digamos, más arquitectónicos, el higienismo promovido por el funcionalismo, pues se dio porque el Estado tenía cada vez más injerencia en el ámbito privado de las personas y buscaba responsabilizarse el Estado de la salud de la población por medio de mejores viviendas, de agua potable, de drenaje alcantarillado, de alumbrado público, etcétera, y el poder también para controlar las epidemias. Digamos, hay anécdotas que hablan de cómo Le Corbusier estaba en una epidemia mientras pensaba en la parte, en el funcionalismo, y bueno, esto se expresó en términos arquitectónicos, dándole los funcionalistas un mayor peso a la vivienda. La vivienda es el tema más importante en la ciudad y se proponen, entre otras cosas, que haya, como este es el ejemplo de Tlatelolco, edificios altos con grandes áreas verdes, supermanzanas, para liberar suelo y que digamos, era el modelo adecuado para esta situación. Pero ¿qué pasó en la ciudad del siglo XX independientemente de estas ideas? Bueno, ya aquí tenemos un capitalismo maduro, donde ya la transición de esta base industrial se mueve a los servicios y las ciudades se desbordan sus límites. Es decir, las ciudades del siglo XX se caracterizan por la metropolitanización, por la expansión, por una ciudad difusa, por cada vez una menor distinción entre campo y ciudad. Los problemas de las ciudades, afortunadamente, ya son abordados por otros enfoques epistemológicos y disciplinares, por la sociología, por el medio ambiente, por los geógrafos, por los economistas, etcétera, con una crítica importante a este proyecto de modernidad que hemos comentado y al capitalismo que prevalece en el día de hoy. Pero en paralelo, el Estado se debilita. El Estado tiene cada vez menos recursos y menos capacidad para controlar estos procesos, lo cual, como decía yo, el capitalismo fue clave en la acumulación capitalista, perdón, el urbanismo fue clave en la acumulación capitalista y actualmente el urbanismo no es muy relevante. Ejemplo, y aquí vienen las fotografías, en México la mitad del desarrollo urbano se da por la norma y la otra mitad se da totalmente fuera de la norma. Igualmente la globalización de la economía, esto que dijimos, estas grandes interacciones, y todo esto en este contexto que nos da, bueno, sigue habiendo por una buena parte de la población que carece de las infraestructuras y los servicios básicos mínimos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Y eso nos lleva a una desigualdad, pero una desigualdad multipolar, que es económica, es social, pero también tiene que ver con la edad, tiene que ver con el género, con la etnia, y también es territorial y cultural. ¿Qué pasa ahora en lo que llevamos del siglo XXI? Primero, en México se incorpora la noción de ordenamiento territorial a partir del 2000, sin mucho éxito, y tenemos desde el 2003 esta idea de la acupuntura urbana, de un modelo, digamos, de urbanismo que hasta, digamos, hasta hace referencia a la parte de la medicina, pero basado o inspirado en la medicina china. Ahorita vamos a explicar un poco más de ello. En el 2009 viene una de las epidemias, digamos que en México la tuvimos muy presente porque se comenzó aquí, la epidemia del virus H1N1, que es la influencia que se dio en México, la cual afortunadamente, debido a que había medicamentos que pueden enfrentarla, no tuvo grandes consecuencias. Años después, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, impulsados por Naciones Unidas, donde muchos objetivos tienen que ver con salud y bienestar, con agua limpia y con ciudades sostenibles. Viene la nueva agenda urbana, donde se promueve la ciudad compacta y densa, y también que haya usos mixtos, con esta, digamos, en contraposición a la idea funcionalista. Pero llega 2019 y llega el COVID-19, que nos lleva a finales de año y que nosotros vivimos ahorita en ese momento, y que yo pienso que nos lleva a un momento de reflexión. Primera reflexión que yo creo que nos tiene que llevar es que el COVID-19 pues tiene su origen, como dice López Conde, en una urbanización acelerada, que provoca la reducción de los ecosistemas y también el comercio de ecosistemas, donde hay animales salvajes con sus patógenos, y la comida como un vector de transmisión. Y con hubs de transporte cada vez más rápido, de mayor alcance, cada vez mayor interacción, y que hace entonces que esto se propague de una manera más rápida. Esta es una imagen de Wuhan, China,
la mayoría de nosotros lo conocemos, pero yo quiero reflexionar que esta ciudad es una ciudad de 11 millones de habitantes, es una ciudad moderna, es una ciudad con infraestructura, y es el origen, y es un gran hub, por eso es importante en el origen en términos de la pandemia. Y el tema, digamos, entonces, ahí sí me detengo un momento, el tema de atender el cambio climático, minimizar la exposición humana a animales silvestres, sobre todo para su consumo, es un paso fundamental para evitar la aparición de nuevas epidemias. La acupuntura urbana, mencionaba yo, es esta teoría de ecologismo urbano, y podemos ver en este ejemplo de Medellín, donde la idea de la acupuntura es intervenir en ciertos puntos específicos clave que puedan permitir efectos positivos para mucha población. Y aquí se evita todos los grandes proyectos, hacer una visión más colectiva, más social, y aunque haya presupuestos limitados, enfrentándolos, digamos, con esos presupuestos limitados. Entonces, la aspiración de los principales promoventes de este tipo de urbanismo es el desarrollo hacia una ciudad postindustrial. Ya, digamos, dejar esta parte de la ciudad industrial y tener un nuevo tipo de ciudad. Y se concibe la ciudad como un organismo pluridimensional, energético, un ecosistema vivo, y que busque mucho también el tema del contacto con la naturaleza y reforzar la cohesión social. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en la situación de la ciudad del siglo XXI? Bueno, se acelera la era digital, la relevancia de los servicios en la economía, pero no se detiene la expansión urbana y cada vez se transforma más el medio ambiente con este tema clave que algunos niegan, pero que sabemos que es una realidad, que es el cambio climático. Estamos ya en una última etapa de alta dependencia de combustibles fósiles, que son los que dieron origen a la ciudad industrial, y por eso, digamos, podemos ya pensar que en unos cuantos años, décadas a lo mejor, tendremos ya una ciudad post combustibles fósiles, pero tenemos una época muy complicada, la era del posactualismo, de la posverdad, donde cada quien cree que lo que piensa es lo correcto, donde se hace poco caso a los hechos, y nos lleva a una crisis de credibilidad general, que también se han ganado a pulso los estados, y cuestiona en el fondo la racionalidad que defendía el proyecto de la modernidad. Se da principalmente esta mayor financiarización de la economía, un mayor aumento de la desigualdad y la polarización entre ricos y pobres, como comentamos ahorita con el tema de Piketty, y entonces pues tenemos esta mayor desigualdad, y en este marco de la desigualdad, pues prevalece buena parte de la población sin infraestructuras y servicios básicos, con transporte eficiente, y en muchos casos con también problemas de vivienda. Nada, por un caso, a nivel mundial se estima que existen 2.000 millones de personas que no tienen una vivienda adecuada. Y entonces decimos, quédate en casa, pero quédate en casa sin las condiciones adecuadas, pues es muy complicado. Y las políticas urbanas están un poco en un sopor. Hay algunas cosas que han pasado, como comentamos, en la cultura urbana, pero en realidad no hay muchos cambios. Entonces, ¿cuál es la perspectiva ya cuando estamos terminando? Por un lado, tenemos procesos que ya estaban en marcha, que se están acelerando. El tema del teletrabajo, el tema de poder trabajar en casa, pero que no es accesible a todos, y que en su momento puede lograr la disminución de la movilidad. El día de hoy, ya en México, pues ya no se nota esto, pero esa puede ser una tendencia que pueda disminuir esta movilidad, y el uso de tecnologías de información para la educación, para el comercio y para los servicios. Esto es algo que ya existía antes de la pandemia, pero es algo que se ha estado acelerando y que se prevé que se siga acelerando. Otro tema es la adecuación de edificios subutilizados, edificios que se puedan adaptar a nuevos usos. El otro tema es el tema de la ciudad compacta, que ya vimos que es algo que se estaba discutiendo desde antes, donde ya se tiene un consenso en que se requiere una ciudad más compacta, más densa, mixta, más policéntrica, para permitir que la gente pueda acceder a diferentes bienes y servicios. Pero aquí yo me detengo un momento, y lo que pienso es, tenemos que también que cuidar que la ciudad no sea tampoco demasiado densa, ni demasiado mixta, ni demasiado policéntrica. Tenemos que tener un justo medio y no ir de un péndulo, de un extremo del péndulo al otro. Nuevas prácticas de zonificación, los usos mixtos, pero también de financiamiento urbano. Es decir, el tema de que los usos de suelo no se regalen por simples cambios en la normatividad, sino que el que quiere desear un mejor aprovechamiento de su predio tenga que pagar por ello. El tema también del desarrollo orientado al transporte, que también es algo que ya venía de hace varios años, donde se busca que el desarrollo se dé en zonas de transporte estructurado, y también promover otros modos de transporte, una mayor cantidad de espacios públicos de mejor calidad, con más vegetación, con lavamanos, con sanitarios en su caso, y también cambios en prácticas sociales y culturales, lavarnos las manos, que pues antes de la pandemia no lo hacemos mucho, a lo mejor al principio lo hacemos más y ahorita otra vez regresamos, pero es algo que es básico. El tema de la alimentación, que ya comentamos,
pero también tecnologías que ya existían, por ejemplo, que se están aplicando en varios lugares para, con rayos ultravioleta, desinfectar transporte, hospitales o grandes equipamientos. Y aquí viene la dinámica que les comentaba que quisiera que me ayudaran. En esta dinámica, básicamente les voy a pedir lo siguiente. Son 2 preguntas que les vamos a plantear y ahorita voy a decir cómo nos la puedan contestar. La primera pregunta que vamos a poner es tengo un sitio web para que me la puedan contestar y ya ir cerrando esta presentación es, primero, ¿ustedes qué piensan para los próximos años? ¿Dónde deberían, el deber ser, centrarse idealmente las respuestas frente a las pandemias en el mediano y largo plazo? ¿En avances tecnológicos y nuevas infraestructuras? ¿En cambios sociales en ámbitos sin costumbres? ¿En desaparecer el modo de producción capitalista que es el culpable de todo? ¿O en que no debe haber cambios y estamos bien? Y la segunda pregunta es, en la realidad, ¿dónde pensamos que van a estar las respuestas? Las respuestas van a estar en los avances tecnológicos y nuevas infraestructuras, van a estar en cambios sociales y en hábitos y costumbres, va a tener que ver en la realidad que sí va a desaparecer el modo de producción capitalista o no va a haber cambios. Para hacer esta dinámica, tenemos nosotros una muy bonita aplicación que conocí gracias a Shelly Gómez y que se llama Mentimeter. En esta aplicación, ustedes se pueden meter a esta página que viene tanto aquí, es www.menti.com. A lo mejor en español su nombre no es muy afortunado, pero es el nombre de esta aplicación. Y si ustedes meten esa página, pueden poner, por favor, este código 486-7319. Ese código lo ponen y le van a aparecer las 2 preguntas que les acabo de hacer. Van a venir las opciones múltiples y les pido de favor si me ayudan a contestarlas. Lo pueden hacer en su teléfono celular o lo pueden hacer en su computadora. Este es un ejercicio que busca responder esto, ver cuál es la visión de la gente que está en este momento en esta conferencia, qué piensan, y ya, digamos, dándole clic, aparecen las respuestas. Aquí va a ser más o menos es como va a aparecer estos cuadros de diálogo para contestar estas preguntas. Para que podamos continuar con la conferencia, le voy a pedir de favor a Carlos que le ayude a Diana Ramírez, que me está ayudando en esta presentación, para que podamos ver en tiempo real los resultados de esta encuesta, que les pido que me ayuden a llenar en este momento y podemos ver cómo se va, cómo se va contestando. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla para que la pueda compartir Diana, para ver qué están respondiendo ante la pregunta. Muy interesante. Aquí nos dice en la parte de abajo, no lo alcanzo a ver muy bien, lo voy a crecer un poquito. Nos dice que nos han contestado ya 30 personas y se van moviendo 32. Vamos a esperar unos segundos para que veamos las diferentes respuestas. Hasta ahorita, ¿dónde debería centrarse idealmente las respuestas? Nadie ha contestado en no hacer nada, afortunadamente. Todos pensamos que hay que hacer algo. Sería muy afortunado que hubiera alguna respuesta que dijera que no hay que hacer nada, que estamos muy bien. Y digamos que vamos en 41, 43, esperemos un momento más. Ahorita la opinión de que las respuestas idealmente tienen que centrarse en cambios sociales, en hábitos y costumbres, está ganando relevancia. Vamos a darles, yo creo que ya para poder continuar con la conferencia, si no me equivoco, porque no veo muy bien cómo traigo mis lentes, veo que hubo 49, 50 respuestas, dejémoslo así. Con las 52 respuestas que tenemos que más o menos la mitad de los que están en esta conferencia piensan que los cambios idealmente deben de centrarse en el tema de cambios sociales en los hábitos y en las costumbres. Y el 21%, una quinta parte de los que nos están viendo en este momento, piensan que la solución es la desaparición y sustitución por otro modelo del modelo de producción capitalista. Y tenemos un 30% aproximadamente que piensan que la respuesta está en avances tecnológicos y nuevas infraestructuras. ¿Nos puedes ayudar, Diana, con la segunda pregunta, por favor? Y aquí está entonces la segunda pregunta. En la realidad, ¿dónde pensamos realmente que se van a dar estas respuestas? Para ver la diferencia. Recordemos que el 50% piensa que idealmente tiene que estar en cambios
sociales y que el 30% piensa que en infraestructura y el 20% en el modo de producción. Aquí ya tenemos algunas respuestas de lo que dicen que realmente en la realidad no va a haber cambios. Se va a acabar la pandemia y vamos a regresar a lo mismo de siempre, a lo que sabemos hacer, que una buena medida es lo que ha estado un poco sucediendo en algunos casos. Pero bueno, las respuestas a la pandemia, estamos viendo los porcentajes. Ya ahorita que estamos llegando, ya andamos en 40 y tantas respuestas. Yo creo que ya voy a dar más o menos los porcentajes que fueron resultando. Ya estamos en 51. Básicamente lo que tenemos es que la respuesta es el 40%, 41% más o menos igual. Piensa que en la realidad los cambios se van a dar en los avances tecnológicos y nuevas infraestructuras. Un porcentaje similar que van a ser cambios sociales en hábitos y costumbres. Un 15% que en realidad no va a haber cambios. Y solamente el 4% piensa que en algún momento cercano se va a desaparecer el sistema de producción capitalista. Muchas gracias por participar en esta parte del evento y voy a regresar a mi presentación para ya terminar, si me permiten, por favor. Entonces, para ir terminando. Esta es la medida. Yo pienso que el tema, digamos, lo que va a pasar a futuro, yo sí creo que va a ser muy difícil que el capitalismo desaparezca. Es un modo de producción bastante resiliente. Y que tiene muchas formas de poderse seguir dando. Eso va a ser muy difícil. Y también dudo mucho que solamente desapareciendo el capitalismo con un nuevo modo de producción se resuelva este problema. Creo que es bastante complejo. Pero sí pienso yo que, digamos, hay ciertas cosas en estos dos grandes ámbitos de lo tecnológico y la infraestructura, decirlo que conocemos más como lo urbano, y la parte social, la parte de nuestros hábitos, de nuestra relación entre nosotros como personas sociales y con la naturaleza, son parte de lo que tiene que ir sucediendo. El primer punto que yo pienso que es muy relevante es tomarnos más en serio nociones que ya teníamos antes y que todo el mundo las conocemos, pero que es difícil llevar a la práctica, como sustentabilidad, resiliencia, y también la noción del derecho a la ciudad, este derecho de todos a poder disfrutar de espacios públicos, de infraestructura, de equipamientos. Y que también tiene que ver mucho con el tema de que la planeación urbano-territorial y la gestión urbano-territorial sean asuntos prioritarios. Al día de hoy no lo son. Se le dejan constitucionalmente a los gobiernos locales que no tienen recursos ni humanos, ni financieros, ni técnicos para poderlo llevar a cabo. Y se tiene también que reforzar la capacidad de análisis de la planeación y la gestión urbano-territorial. Particularmente, por ejemplo, siempre yo destaco que los programas de desarrollo urbano tienen muchas cosas, tienen cientos de cuartillas, pero no hay análisis, por ejemplo, del mercado de suelo, que es un tema clave para entender cómo funciona la ciudad. Un segundo aspecto que creo que es clave es la integración de la ciudad con la naturaleza. Un poco en el tema de la acupuntura urbana, pero también en otra escala, que lo que tenemos que hacer es tratar de romper esta separación entre la naturaleza y lo urbano. Buscar que la naturaleza entre en lo urbano, con un enfoque más incluyente, más proactivo. El tema de ampliar espacios públicos. Aquí hay una herramienta jurídica que ya está en la Ley de Asentamientos Humanos y que no se ha utilizado en México, pero que creo que en los próximos años se usará, que es el reajuste parcelario, que en japonés se llama kokuseiri, que lo que permite es que zonas, ya sea que ya se hayan edificado, se puedan recomponer, que zonas donde a lo mejor ahorita hay vivienda, haya convenios o tratos con propietarios para que algunas zonas se conviertan en equipamientos, otras en espacios públicos, es decir, readaptar la ciudad. Este es un tema muy importante en términos públicos porque al día de hoy lo que tenemos es lo que ya se construyó, ya se quedó así. El otro tema también es la obligación de que toda la población, y no solamente la que tiene recursos, tenga acceso a la infraestructura y equipamientos, pero no los mínimos, sino los óptimos. Que ahí viene la diferencia. No tener los servicios y la infraestructura y equipamientos mínimos, sino los óptimos. Con una normativa más exigente, con mejores estándares higiénicos en temas del tamaño de las viviendas, de los cuartos, las alturas de entrepisos, de naturales, de cómo funcionan los grifos, los sanitarios, y en más años a lo mejor puertas y ventanas con sensores, etcétera, el tema del ultravioleta, etcétera, con un complemento estricto. Y uso de tecnologías digitales para comercio, servicios, teletrabajo. El tema, por ejemplo, hay algunos autores que hablan de que ahora los hospitales son lugares para morir y que ahora la tendencia de poder tener la telemedicina puede permitir que las gentes se atiendan en sus casas
y esto puede ser a lo mejor más humano. Pero bueno, a final de cuentas, esto implica un acceso universal e igualitario. Y a manera de reflexión final tengo lo siguiente. Cualquier proceso civilizatorio requiere de tiempo y de voluntad política. Ya lo comentaba yo, cuando vino esta transformación de la sociedad industrial por sus legislaciones que obligaban a tener agua, drenaje, etcétera, se tardaron varias décadas en que eso tuviera efectos significativos. Entonces, tenemos que actuar pronto, pero esos efectos no van a darse de un momento a otro, van a ser efectos de varios años. Segundo, estos cambios trascendentales implican inversiones públicas y privadas en educación, en capital humano, en ciencia básica, en ciencia aplicada, en infraestructura, cosas que tenemos que invertir. Y requieren también modificaciones de las costumbres, de cómo, repito, nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. Si no entendemos que como nos relacionamos nosotros no estamos haciéndolo correctamente, estamos en graves problemas. Y sí, cierto, significa repensar el modo de producción capitalista. E implica que tenemos que buscar ser más igualitarios, repito, esta para mí es muy importante, más sustentables y más resilientes. Y bueno, pongo por eso estas dos gráficas. La primera gráfica es qué pasa ahorita, después del COVID-19, cuáles son las empresas que tienen mayores ganancias. Pues la mayoría son empresas relacionadas con las tecnologías de la información. Y son compañías, digamos, que están teniendo grandes ganancias frente a las demás compañías. Y esto nos muestra cómo este tema de la economía digital pues, va a ganar cada vez más peso, pero pues la idea es que no nos quedemos este mundo digital, sino que tenemos un mundo real, donde hay gente que tiene muchas carencias. Y en la siguiente viene el tema que decía yo de la inequidad en la distribución del ingreso, de cómo esto, digamos, había pasado que de 1910 a los 40 y 50 se había dado, digamos, una mejor distribución del ingreso con este tema de este estado de bienestar y cómo regresamos ahora a esta concentración a través del ingreso. Y yo termino con lo siguiente. Pienso yo, y este es un tema clave para mí, cuando nosotros hablamos de ciudad, los que nos dedicamos a lo mejor al urbanismo pensamos en la ciudad como las calles, las edificaciones, etc. Pero esa es la noción de urbs, del latín urbs, que viene de donde viene urbano. Es la parte física de la ciudad. Pero la parte de la ciudad, la parte, digamos, política, que es donde viene la palabra, que viene de la palabra polis griega, y la parte de ciudadanía, que viene de civitas en latín, son dos nociones que no tenemos tan en cuenta y que yo pienso que son muy importantes. Tenemos que recuperar una visión de los problemas de las ciudades, no solamente de una perspectiva urbana, urbanística, de una perspectiva política y una perspectiva de ciudadanía, de ciudadanos que tenemos derechos y que tenemos que exigir nuestros derechos. Les agradezco mucho su atención, me extendí un poco más de lo pensado, me disculpo por ello y gracias por la invitación. No te preocupes, Daniel, muchísimas gracias por tu presentación, súper interesante. Y bueno, quería comentarles a todos que ya estamos habilitando el chat para que si quisieran plantear algunas preguntas, lo pudieran hacer por esa vía, por favor. Entonces, si alguna o alguno tiene alguna duda, pregunta, si la puede, por favor, escribir. Por el momento no he recibido todavía ninguna. Les recuerdo que el chat ya está habilitado. En lo que llegan las preguntas, yo sé que son muchos temas los que vimos, Sí. pero bueno, tratamos de hacer una exposición lo más científica posible de preocupaciones que igualmente tengo. Okay. Aquí hay una pregunta de David Cabrera. ¿Cuál es su opinión de la nueva política nacional de suelo? Y bueno, también está agradeciendo por la organización del evento. Entonces, Daniel, si nos pudieras comentar, por favor. Sí, como ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, hay una nueva política nacional de suelo que se presentó recientemente por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Creo que es un esfuerzo muy importante. No había habido hasta esta fecha un documento que se denominara Política Nacional de Suelo. Eso ya es un avance, hablar de que el tema del suelo es clave para las ciudades y este documento pues nos dice eso. Y los que nos dedicamos al urbano, si nos dice desde que comenzamos a estudiar esto, que quien controla el suelo controla el desarrollo urbano. Entonces, que hay una política en la materia es muy importante, pero también muestra todo el reto que hay, todo el camino que hay que seguir todavía.
Es un camino que requiere modificaciones legales, que requiere instrumentos financieros, técnicos de diferente índole y que requiere voluntad política. Este tema no se va a poder resolver solamente con este documento. Este documento es como una especie de apertura de ideas, pero sí creo que es importante tener presente que falta mucho camino por hacer, que bueno, que aquí tenemos una serie de elementos muy valiosos que hay que recuperar, pero evidentemente hay muchísimo por hacer y creo yo que en esto me detengo, que esta figura que les comentaba, dos figuras particularmente. El reajuste parcelario es un instrumento que, repito, se utiliza en otros países como Japón. Japón son los maestros del reagrupamiento parcelario. Repito, le llaman Kukakuseiri, para que le interese ese tema. Son los maestros de eso, pero una intervención, digamos, en una zona de, Japón, de Tokio, por ejemplo, donde hay vivienda, donde quieren transformarla para que haya ahora espacios públicos y comercio y todo eso, tarda años. Y son negociaciones con la población porque tienen que hablar con cada uno de los habitantes y decir, mira, tú tienes una vivienda ahora que está aquí, pero ya no va a estar aquí, te la voy a dar un departamento, pero a cambio también te voy a dar un local comercial. Es decir, son negociaciones de mucho tiempo, muy complejas, y no son instrumentos para los que estamos acostumbrados, pero los necesitamos. Y el segundo es el cobro por los derechos de edificación, de que el cambio de suelo no sea simplemente que un particular de repente tenía 5 niveles, de repente le dan 10, automáticamente, gratuitamente, sino que la idea, ya hay varias entidades de la República que tienen estos instrumentos, pero que hay que promover todavía más, es que haya un pago, si hay un mejor aprovechamiento. Y estas dos nociones para el tema del suelo, yo creo que son fundamentales. Muchas gracias, Daniel. José Álvarez pregunta, ¿cuál cree usted que es la dirección que debe seguir la planeación de los sitios públicos? Ya no escuché bien, pero Sí. puedo dar la pregunta. La dirección que debe seguir la planeación de los sitios públicos post pandemia. Sí. Bueno, comentábamos, los sitios públicos, ahorita lamentablemente en términos de inversiones, ha habido en los últimos años muchas más inversiones en los centros comerciales que en parques o que en otros espacios públicos. Creo que es muy importante en términos de los planteamientos para espacios públicos, cosas que ya se están mega avanzando, como el tema de los conceptos como calle completa, como lugares, digamos, como parques que puedan tener como comentamos, lavamanos y otras condiciones. Yo creo que este tema es un tema muy importante en términos de diseño, donde hay mucho que hacer, hay muchas ideas que tienen que desarrollarse. Yo no tendría a lo mejor muchas respuestas en eso, pero sí creo yo que tiene que ver tanto con el diseño de los sitios como lo que por ahí menciona otro de las preguntas o de los comentarios, que yo estoy de acuerdo. No es un tema solamente de diseño o de optar o diseño o o hábitos. Es una cuestión de mezcla entre temas que tienen que ver con cuestiones de diseño, de planeación, físicas, de infraestructura, y otra cosa que tiene que ver con hábitos, con cambios de ser, de cómo nos comportamos entre nosotros y con la naturaleza. Y no se los comenté, pero aprovecho. La dinámica que puse con Menti, la puse porque me llama mucho la atención que este tipo de herramientas, que son herramientas digitales, nos permiten tener hasta a lo mejor mayor dinamismo en preguntar estas cosas que si lo hubiéramos hecho en una sesión presencial. Entonces, digamos, tenemos que tener esta idea también de que estas herramientas pueden ayudarnos a tener relaciones que hasta este momento son inéditas para nosotros. Pero bueno, pero regresando al tema del espacio público, sí hay una parte que es parte de diseño, tiene que ver con diseño, pero otra tiene que ver con hábitos. Ok, muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas justamente relacionadas con el tema del papel del gobierno o de los estados en relación a esto. Y, por ejemplo, en el caso particular de María Ruiz, pregunta, hablabas de los gobiernos próximos en términos de la atención de la pandemia. Me imagino que va ligado un poco a si sientes que hay como esta capacidad técnica política para poder gestionar un urbanismo en este sentido. Bueno, el problema, decíamos, los gobiernos próximos o los gobiernos locales, en México particularmente tienen el problema de que, repito, son los gobiernos con menos recursos. Hay casos que me he encontrado yo de gobiernos locales que, por ejemplo, no saben cuáles son sus atribuciones en materia de desarrollo urbano y que piensan que, por ejemplo, el programa de desarrollo urbano que ellos tienen es indicativo y que si alguien quiere construir algo, pues simplemente dan una opinión, pues a lo mejor está bien o está mal, y no se dan cuenta que es un instrumento que es obligatorio, que es vinculante. Entonces, ya desde allí y desde la escasez de recursos económicos, financieros, etcétera, un ejemplo más, en México, el de los ingresos que tienen los gobiernos locales, del 100% de sus ingresos, el 80% vienen de la federación.
y entonces solamente el 20% son ingresos propios. Con esas condiciones, realmente el papel que pueden cumplir es muy limitado. Y digamos, entonces tiene que ver también con algo que no solamente es de los gobiernos, sino de los ciudadanos. Y esa es una noción que yo sé que es muy difícil, pero lo tengo que decir. En la medida que las personas no nos asumimos como ciudadanos, que tenemos derechos, entre otros el derecho a la ciudad, digamos, esperamos a lo mejor una visión paternalista, a ver qué hace el gobierno para, y no una visión de, pues tenemos que buscar como sociedad, obligar al gobierno a hacer estas mejoras porque él es el encargado de administrar los recursos, pero también eso implica que tenemos que pagar los impuestos correspondientes para poder llevar a cabo esto, porque todo esto al final de cuentas requiere recursos. Y obviamente sí, muchos dirán, pues sí, yo pago mis impuestos, yo pago mi SR, mi IVA, pero me refiero a los impuestos locales, los impuestos al predial, que en la mayoría de México es de los países que tiene el peor desempeño en materia de cobro de impuestos prediales, de impuestos a la propiedad inmobiliaria, y pues es alguna situación que tenemos que cambiar. Entonces, si se paga tampoco por el agua, si se paga tampoco por el predial, en general, obviamente hay casos, hay personas que sí pueden pagar más dependiendo de la cuestión, pero en general se paga poco por ello, pues es difícil que se pueda buscar acceder a mejores servicios, a mejores equipamientos. Pero también creo que el tema de la acupuntura urbana y de lo que se llama también urbanismo táctico es clave. Hay muchas cosas que no requieren grandes inversiones. El caso de Medellín ya es paradigmático porque ciertas intervenciones pequeñas pueden tener grandes efectos. Y yo creo que a lo mejor en términos sociales hay que buscar cuáles son esas intervenciones pequeñas. Mucho de lo que se ha promovido últimamente tiene que ver con la movilidad, por ejemplo, en bicicleta, tiene que ver con el tema de las banquetas, tiene que ver con el tema de mayor vegetación. Son cosas que se pueden hacer, son cosas relativamente pequeñas, pero que pueden tener grandes efectos. Muchísimas gracias. También hay preguntas relacionadas un poco al tema de la ciudad compacta y justamente lo plantean en relación al el contexto de la ciudad que pues es una de 20 y tantos millones de habitantes, en donde posiblemente una postura de esa naturaleza pudiese ser contraproducente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál podría ser en ciudades como de esta magnitud? Y por otro lado, también hay un poquito lo ligaría con otra de las preguntas que hablan un poco sobre el tema de la informalidad y la pobreza. Es decir, en un contexto latinoamericano donde tenemos ciudades con pobreza, con desigualdades, informalidad, este tipo de directrices a favor de erradicar este tipo de problemas, cómo se pudiera trabajar de una manera mucho más sensata y más ajustada a este contexto, un abrigo más ad hoc con nuestro perfil, ¿no? Ok, primero, la ciudad compacta. Ya decía yo que hay una noción de ciudad compacta, pero que hay que tener cuidado. De que sí es cierto que ha habido grandes excesos con la ciudad expandida, ciudades que se expandieron de una forma muy grande, con problemas porque pues utilizan mucho territorio y eso implica problemas de transporte, pero también problemas de adaptación de zonas como valor ambiental, etcétera. Y eso, digamos, la respuesta es la ciudad compacta. Pero evidentemente, aunque requerimos ciudades más compactas, menos extendidas, también hay que tener cuidado que esa ciudad compacta no se convierta en una ciudad saturada y hacinada. Pero en el caso de Ciudad de México hay que hacer una reflexión. Si ustedes ven un mapa de cómo ha crecido la ciudad en los últimos 15 años, 20 años, podrán notar que demográficamente la mayor parte del crecimiento se ha dado en el suelo de conservación. En estas delegaciones del sur, de Xochimilco, Coajimalpa, Milpa Alta, y si hacen un análisis demográfico, voy a decirlo de memoria, pero en el último análisis que yo revisé, hablando del 2010 al 2015, había crecido la ciudad en términos globales alrededor de 250,000 habitantes. De esos, las delegaciones, digamos, urbanizadas, las urbanas de la Ciudad de México, prácticamente habían quedado como con una ganancia de 20,000 habitantes. Había delegaciones o alcaldías ahora que crecían un poco más, otras que expulsaban población, y al final sumábamos estas alcaldías y resultaba que había como 20,000 habitantes más, nada más, de los 8 puntos y tantos millones. Pero el resto, los 230,000 habitantes restantes, estaban en el suelo de conservación, en zonas de recarga de los acuíferos, en zonas no aptas, en zonas sin servicios. Y entonces ahí es donde viene, sí es importante la noción de ciudad compacta. ¿Por qué la población se ubica allí? Pues porque el suelo más barato es el suelo más accesible para estos grupos sociales. Porque no hay una oferta de vivienda asequible en el suelo, digamos, más urbanizado con mejor infraestructura. Habiendo zonas de la ciudad que tienen capacidad de recibir más población, donde no se trata que todas las zonas se llenen de torres de viviendas,
sino que en algunos casos viviendas que permitan el desdoblamiento y que donde hay una familia haya dos familias, o zonas que digamos que actualmente están abandonadas o que se pueden permitir su reutilización. Esto puede permitir agrupar buena parte de esa población, y cada población que está más cerca de donde están ya los servicios, los trabajos, los equipamientos, evidentemente es mucho mejor para todos como colectividad, porque son menos viajes, porque es menos gasto energético, etc. Entonces, en ese sentido hay que ver la ciudad compacta como una noción que hay que tener cuidado con ella, pero que nos lleva hacia esas ideas de no permitir tanto la expansión de la ciudad. Y ahora, respecto a la informalidad es igual, es un proceso social que tiene que ver con que no hay una oferta de suelo, por eso la parte de la política de suelo es muy importante, accesible a gente de distintos ingresos. Nosotros veíamos el tema de nivel internacional como el 10% de la población tiene el 55% de la riqueza. Eso significa que el 90% de la población tiene el otro 45% de la riqueza, pero en esa distribución también hay un gran porcentaje de población que tiene muy poca riqueza, que tiene muy pocos recursos y que no le da lo que recibe de ingresos capacidad para poder acceder al mercado formal de suelo y de vivienda. Y eso evidentemente ocasiona la irregularidad. Y la irregularidad se aprovecha también de gobiernos locales que dicen, bueno, ok, permitimos que ciertos grupos invadan ciertas zonas, son capital político, entre muchos de los casos, y muchos fenómenos muy complejos, pero la irregularidad tiene que ver en principio con una sociedad desigual que no está permitiendo un mercado accesible a toda la población, y por eso también entre políticas urbanísticas importantes que ya se están promoviendo, pero que tienen que hacerse todavía de manera más fuerte, es, por ejemplo, el tema de la vivienda incluyente, de decirle a los desarrolladores inmobiliarios, puedes construir más viviendas si quieres, construye más, pero un porcentaje dámela para vivienda más asequible a personas que ahorita no estén pudiendo pagar esa vivienda en las zonas ya urbanizadas. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que ya lo adelantaste un poco, pero el tema del papel que puede jugar el sector privado en este contexto. O sea, ¿cuál crees tú que pudiera ser, además del tema de los impuestos, quizás donde tú ves como que puede haber una participación muy activa y muy contundente? Bueno, idealmente deberíamos de tener un desarrollo urbano donde hubiera un equilibrio. Yo siempre hablo del equilibrio y digo, no es una idea mía, obviamente es una idea que viene desde Aristóteles, del justo medio, donde pues no se trata de tener que optar entre o lo hace todo el Estado o lo hace todo el privado, el sector privado. Tiene que buscar un equilibrio. Obviamente el Estado tiene la obligación, por ejemplo, de la zonificación, de asignar usos del suelo. Es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado el tema de la infraestructura, digamos, donde puede haber participaciones privadas a lo mejor. Y de los privados el tema es tratar de también entender la noción, que también es una noción jurídica, de la función social de la propiedad, que significa que tú, por ser dueño de algún inmueble o un terreno, tienes una obligación social, porque no todos tienen eso. Tú eres un privilegiado al tener un inmueble. Y entonces tienes que cumplir con la ley, tienes que cumplir con lo que, digamos, con el interés común. No puedes construir lo que tú quieras, no puedes hacer lo que tú quieras con el terreno. Y tienes que buscar tú que lo que estés haciendo también tenga una visión social, no solamente una visión de mi beneficio particular, sino una visión también más social. Y esa parte es buscar ese equilibrio. Obviamente cualquiera que quiera invertir, quiere que su inversión tenga un retorno mínimo. Si no, no invertiría. Y eso es lógico y eso es totalmente legítimo. Pero también tiene que pensarse que estamos dentro de un contexto social donde no podemos solamente pensar en nosotros mismos. Y eso tiene que ver mucho con esta cuestión de hábitos que decimos. Estamos muy acostumbrados a consumir lo más que podemos, a tratar de utilizar los recursos que tenemos, y muy pocas veces reflexionamos en este consumo cuál es el impacto que tiene a nivel del territorio, a nivel de otras cosas. No, eso no nos detenemos a pensar. Y yo creo que eso es importante, tener esa noción, digamos, esa reflexión y ser un poco más conscientes socialmente y ambientalmente. Muchas gracias. Y, por ejemplo, también alguna persona consultaba que tú hablabas sobre estrategias mediano o largo plazo, pero sientes que hay algunas alternativas de corto plazo que en el campo del urbanismo ya se pueden empezar a hacer y que no tengamos que esperar estos periodos de tiempo tan prolongados. Sí, hay cosas de corto plazo que ya se hacen. Por ejemplo, una de corto plazo que yo he vivido personalmente es el tema de los huertos urbanos. O sea, donde vivo hay un huerto urbano y puedo ahí sacar jitomates y otras cosas, no va a ser la lista de cosas, pero tener un huerto urbano, la verdad, va uno al pequeño huerto urbano y ahí hay
abejas, si hay pájaros, si hay naturaleza, si vende hábitats para... Entonces es algo de corto plazo. Lo que decimos, por ejemplo, esto de habilitar una ciclovía en las principales vialidades, eso también es algo de corto plazo que no requiere gran inversión para hacerse. Compartir el auto con otros, si usamos el auto, no es, o sea, hay cosas de corto plazo que tenemos que hacer, pero todas tienen que ver con esto, tienen que ver con ser más responsables nosotros como personas, socialmente y ambientalmente. Y sí creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Lavarnos las manos es algo de los que tengamos el privilegio de tener llave y jabón, agua y jabón, lavarnos las manos. O sea, hay muchas cosas de ese tipo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Y me gusta mucho esto de que hace mucho énfasis en que el cambio también empieza con uno como ciudadano, ¿no? Y como esta posibilidad de ser agentes de cambio en este contexto, de que vivimos en una ciudad, en un sistema mucho más grande que nosotros y al que pertenecemos finalmente. Y la última pregunta, por cuestiones de tiempo, que quisiera comentar, gira un poco, bueno, ya junté varias que van un poco ligadas al tema de los instrumentos de planeación urbana y las normativas vigentes en México, si consideras que pudiera, o sea, tienen los elementos indispensables para a partir de eso empezar a hacer ajustes o de plano consideras que se necesitan hacer cambios mucho más drásticos y, por ejemplo, ponen hay unos instrumentos que ya están operando, hay unas normativas que ya están vigentes y la pregunta sería si sientes que ese marco regulatorio actual del urbanismo en México sería un elemento, o sea, sería una base sólida para empezar a hacer estrategias o de plano sientes que se requiere una transformación mucho más profunda. Bueno, así como nos comentan en la pregunta anterior, si queremos transformaciones más profundas, requerimos cambios profundos en la legislación vigente. Pero la legislación vigente tiene muchos, digamos, muchas posibilidades para poder tener cambios. O sea, yo no me esperaría a modificar la legislación para poder iniciar los cambios. Las condiciones que tenemos actualmente, muchas de las cosas que estamos diciendo las permiten. Este tema de poder tener zonificaciones donde tú pagues por, ya existen, en la Ciudad de México se llaman sistemas de actuación, que a lo mejor se ha abusado de ellos, han tenido problemas, pero ese instrumento ya existe. Existe el instrumento del sistema de transferencia de potencialidades también. Pueden ser perfeccionados, pero ya existen. Y digamos, muchas de las ideas que estamos diciendo ahorita se pueden llevar a la práctica sin tener cambios legislativos. Pero sí creo yo que sí se requieren cambios legislativos, pero sobre todo primero un cambio de visión. Esa parte no la enfaticé, pero la aprovecho para decirla. Cuando hubo este cambio que dijimos en Europa en el siglo XIX para venir las legislaciones urbanísticas que les decía yo, que personajes como Malthus decían, tenemos que provocar más epidemias para que la gente muera y ya no haya problemas con el aumento de la población. Ese tipo de pensamiento era un pensamiento dominante en muchas personas, pero llegaron unos personajes que comenzaron a pensar diferente, que son conocidos históricamente como los socialistas utópicos, como Saint-Simon, Fourier, Robert Owen, quienes comenzaron a pensar que la ciudad era un problema y que tenía que hacerse algo al respecto. Pienso que lo mismo aquí. Para poder comenzar con los cambios tenemos que cambiar nuestra mentalidad y pensar que nuestro modelo de desarrollo, que nuestro modelo urbanístico es un problema y que tenemos que tratar de resolverlo y solucionarlo, comenzando por ese cambio en las ideas. Y ahí aprovecho para decir lo último que dije de la lámina, que tiene que ver con lo que estabas tú diciendo anteriormente. La noción que tenemos los como urbanistas, de ahí viene nuestra profesión, es urbs, urbe, que tiene que ver con lo físico de la ciudad. Pero dos conceptos que fueron anteriores fue polis, que es la comunidad griega, que se entiende que se traduce siempre como ciudad, pero la palabra se entiende más como una comunidad de personas que conviven entre sí, que toman decisiones entre sí, y que los romanos luego le llaman civitas, que es la noción de ciudadanía, donde los cives o los chives, los ciudadanos, tienen derechos, y estos derechos, como ser parte de la ciudad, lo viven en la ciudad, que es la civitum, es decir, que luego va cambiando de nombre, pero el punto es, la palabra ciudad tiene que ver con ciudadanía primero, y luego con por llamarlo de alguna manera, sin problema, con los fierros, con lo físico. Primero la ciudad somos los ciudadanos, somos las personas que tenemos derechos y obligaciones. Y después viene la parte urbs, la parte de lo urbano, de lo físico. Y es con lo que me quisiera despedir, con esa noción que pensemos que la ciudad es antes que nada un conjunto de ciudadanos que estamos aquí porque tenemos diferentes actividades que digamos que cumplimos, que nos dedicamos a diferentes cosas, pero que aparte estamos en la ciudad porque a veces podemos acceder gracias a ella
a diferentes productos, ya sea para comer, para vestirnos, para estudiar, para lo que sea. Entonces, esa noción de ciudad como Chivitas y no solamente como URSS, para mí es muy importante. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, les agradezco a todos su presencia, acompañarnos aquí. Había personas que están en Perú, en Argentina. Muchísimas gracias también por acompañarnos. En el chat yo les estoy compartiendo el correo electrónico de la maestría por si alguna duda quedó sin ser resuelta por cuestiones de tiempo. Pueden escribirnos un correo para replantearla, bueno, colocarla allí sin mucha molestia y con mucho gusto podemos canalizarla con el doctor Pérez para que él también nos haga favor en el caso de contestar cuestiones puntuales. Le voy a dar la palabra a la doctora Celia Gómez para que me ayude a cerrar el evento y de nueva cuenta, muchísimas gracias por su participación. Gracias, Daniel. También. Gracias. Daniel, muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Iberoamericana te vamos a hacer llegar un reconocimiento por haber impartido la videoconferencia Políticas Urbano-Territoriales y Pandemias, una visión prospectiva. De verdad que estamos muy contentos, no solamente con lo que tú has proyectado y presentado el día de hoy, pero también con todas las preguntas y la interacción que ha habido de todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias a todas y todas por estar aquí y pues esperamos verlos muy pronto. De nuevo, estaremos mandándoles información de los siguientes eventos de la maestría. Gracias a todos, muchas gracias muchas gracias de nuevo y que tengan una excelente noche. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Y alguna persona está preguntando sobre la videograbación. Si no, me mandan un correo electrónico Sí. a esa cuenta, con muchísimo gusto les puedo compartir la grabación. Sí, tenemos conocimiento que algunas personas quedaron incluso fuera, entonces vamos a hacer disponible por algún medio y a la base de datos que se registró a esta conferencia el vínculo en el cual podremos tener la videograbación. Pero si hay alguien en particular que quiere tenerla, ya puso el doctor Carlos Delgado el correo de la maestría para que nos escriban y se las hacemos llegar con muchísimo gusto. No, para que estén al pendiente también. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y yo, si me pasan luego el chat, yo lo veo con calma y si puedo responder algo con mucho gusto. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches a todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Carlos, ¿quieres dejar de grabar? Sí.